La puerta no tenía manija, solo piedra fría, sombras pegadas a los bordes y dos serpientes talladas que parecían vigilar desde siglos atrás. Nadie sabía qué había detrás, nadie quería averiguarlo, y en lugares así, el silencio nunca significa vacío, significa advertencia. Piense en una tumba como en una boca cerrada a la fuerza. Dentro pueden quedar huesos, joyas, oro, polvo, veneno o algo peor, una orden antigua que nadie se atreve a romper. Desde Egipto hasta Asia, algunas cámaras selladas han sobrevivido no solo al tiempo, sino al miedo de los hombres. Eso las vuelve más inquietantes. La primera de estas cámaras está en la India, dentro del templo de Padmanabhaswamy. Allí existe una estancia secreta conocida como la Cámara B. Nadie podía decir con certeza qué guardaba, y cuando un lugar conserva su secreto durante generaciones, la imaginación empieza a llenar los vacíos con cosas peores que la realidad. En el año 2011, la justicia india ordenó abrir varias cámaras subterráneas del templo. Imagínese la escena: herramientas, polvo antiguo, miradas fijas y un aire cargado de expectación. Cuando por fin entraron, aparecieron montones de oro, piedras brillantes, joyas viejísimas y objetos cubiertos por el peso de los siglos. Fue como abrir un santuario enterrado bajo otro santuario, pero la cámara B siguió cerrada. Eso es lo importante, no fue un capricho. Los responsables del templo y las autoridades dijeron que abrirla podía ser demasiado peligroso y además romper antiguas reglas religiosas. A veces, lo que no se abre no está protegido por una cerradura, está protegido por el miedo y también por la fe. Mire con atención este detalle. La cámara B no parece una puerta normal, no tiene manija, ni bisagra visible, ni un cierre que cualquiera pueda forzar con una palanca. Solo hay piedra, y sobre ella, serpientes grabadas en la entrada. Para muchos, esas serpientes no decoran nada. Están allí para decirle al intruso una sola cosa: no entre. La tradición local sostiene que ese acceso fue sellado con rituales antiguos, es decir, no se cerró solo con piedra, se cerró con ceremonia, con palabras, con una intención que todavía pesa sobre el lugar. Y cuando un sitio está cargado así, hasta los hombres más valientes dudan antes de tocarlo. No por respeto solamente, también por instinto. Hay otra razón que hace temblar a quienes conocen el templo. Debajo de sus estructuras podría haber agua. Si esa cámara se abre de la forma equivocada, el agua podría entrar y dañar el edificio, o incluso inundar una parte del complejo. Imagine ese sonido: un primer hilo de agua, luego otro, y después el temblor sordo de una pared antigua cediendo poco a poco. Y todavía hay más. El aire encerrado durante tanto tiempo puede volverse traicionero. Los gases acumulados en un espacio sellado pueden enfermar a quien los inhale de golpe. El suelo además puede esconder desniveles, huecos o superficies inestables. En un sitio así, un paso en falso no se corrige, se paga. Fue por eso que el tribunal decidió mantener la cámara cerrada. Seguridad, prudencia y respeto religioso pesaron más que cualquier curiosidad. Y esa decisión deja una pregunta más oscura todavía. Si una cámara puede mantenerse cerrada por ser demasiado peligrosa, ¿qué clase de cosas esperan en otras tumbas del mundo donde el peligro no está en la piedra, sino en el aire que sale al abrirla? Ahora cambie la imagen en su cabeza. Vayamos al oeste de Turquía. Allí existe una tumba muy antigua que durante años permaneció quieta, intacta, casi olvidada. Fue construida para enterrar a alguien importante, y como ocurre tantas veces, el descanso de los muertos terminó atrayendo a los vivos equivocados. Personas que no buscaban paz, buscaban oro. Entraron sin permiso. Ese fue el primer error. El segundo fue pensar que nada pasaría. Al principio, todo parecía normal. Pero de pronto apareció una nube espesa, rara, casi pegada al suelo. Imagínese ese momento: una cámara oscura, un aire que se vuelve pesado y un grupo de hombres retrocediendo con la respiración cortada. El lugar empezó a expulsar su secreto. Algunos sintieron mareo, otros no podían llenar los pulmones. Varios se debilitaron en cuestión de minutos y tuvieron que salir de inmediato. La escena se volvió tan seria que llegaron policías y otras autoridades para impedir nuevos intentos de ingreso. No era una exageración, era una emergencia.
Y la tumba seguía ahí, como si nada. Después vinieron los expertos, y lo que hallaron hizo todavía más inquietante aquel sitio. El aire encerrado contenía gases tóxicos acumulados durante muchísimos años. Algunos de esos gases surgían por sustancias como el azufre y el arsénico. Otros pudieron haber sido colocados allí hace mucho, con un propósito que hoy solo podemos imaginar. Ahora una tumba así sin precaución, y el espacio mismo se vuelve una trampa. Imagine ahora otro detalle, pequeño pero escalofriante. En esa oscuridad también había organismos diminutos, vivos desde hacía siglos, bacterias y hongos, quietos, dormidos, esperando la abertura. Cuando la tumba se abrió, sus esporas salieron al aire, y quien las respire puede enfermar de forma muy seria. Los pulmones no negocian con ese tipo de invasión, simplemente fallan. Por eso, hoy ese lugar permanece cerrado. Los especialistas lo observan desde lejos, con cámaras y herramientas, sin entrar ellos mismos. En una tumba así, el enemigo no necesita rostro. Basta con que sea invisible. Una nube, una espora, un aliento. Eso fue suficiente para convertir una tumba antigua en una advertencia viva. Y aquí conviene detenerse un segundo. Las tumbas no siempre se construyeron solo para guardar cuerpos. Muchas también sirvieron para proteger tesoros y espantar intrusos. Esa función defensiva las volvió más oscuras con los siglos. Porque el tiempo no borra el peligro. A veces lo cocina despacio, hasta volverlo más letal. Ahora gire con cuidado hacia otro monumento, uno de los más famosos del mundo. El Taj Mahal, en Agra, parece hecho de luz cuando el sol cae sobre su cúpula. Desde lejos es puro mármol blanco y simetría perfecta. Pero recuerde esto, no estamos ante un edificio cualquiera, estamos ante un mausoleo, una tumba imperial vestida como palacio. Fue levantado en el siglo XVII por Shah Jahan. Él quiso convertir el duelo en piedra, y debajo de esa belleza impecable guarda la memoria de Mumtaz Mahal. El nombre suena suave, la historia no tanto. Porque un monumento nacido del amor también puede convertirse en un lugar de silencio absoluto, donde cada bloque parece haber sido puesto para sellar algo que el tiempo no debía tocar. Mire de cerca esa imagen. El mármol blanco, la sombra bajo los arcos, la inmensidad quieta del patio. Todo parece limpio, sereno, casi imposible de profanar. Pero las grandes tumbas siempre juegan con esa contradicción. Deslumbran por fuera, guardan tensión por dentro. Y cuanto más perfecta parece la superficie, más pesada se vuelve la sospecha de lo que oculta debajo. Bajo la cúpula perfecta del Taj Mahal, la mayoría de los visitantes solo ve lo que brilla: mármol blanco, agua quieta, jardines recortados como una ceremonia. Pero debajo de esa belleza hay otra cosa, un nivel cerrado, oscuro, casi borrado del recorrido público. Allí, justo bajo la tumba central, descansan cámaras selladas que nadie toca a la ligera. No están cerradas por capricho, están cerradas porque el monumento lleva siglos soportando castigo. Los monzones golpean sus muros, la ciudad vibra a su alrededor, el aire cargado, la humedad y la contaminación se meten en cada junta. Y en un lugar así, una apertura mal hecha no es una visita, es una herida. Imagine por un momento ese subterráneo, paredes de piedra antigua, ornamentación frágil, el polvo inmóvil de siglos. Todo parece dormido, pero no muerto. Bastaría un gesto torpe para alterar el equilibrio de esas cámaras y acelerar lo que el tiempo ya viene haciendo en silencio. Por eso los expertos insisten en la misma idea. Hay puertas que no se abren sin pagar un precio. Y ahí nace el verdadero misterio. No el del mármol que todos fotografían, el de lo que permanece debajo. Durante décadas, historiadores e investigadores han repetido la misma pregunta, con versiones distintas. ¿Qué hay en esas salas cerradas? Algunos hablan de sarcófagos adicionales, otros sospechan restos de una estructura anterior. Hay quienes imaginan objetos rituales ligados al entierro. Nada de eso ha sido confirmado de forma independiente. Nada. Mídelo así. Arriba, un símbolo del amor y del imperio. Abajo, una caja fuerte de piedra. Esa contradicción es lo que vuelve al Taj Mahal tan inquietante. Está abierto al mundo
y al mismo tiempo prohibido en su parte más delicada. La gente entra, camina, mira, se emociona, pero no ve el corazón oculto del edificio, solo lo roza. Las autoridades indias mantienen el control con firmeza, no solo por respeto histórico, sino por pura fragilidad material. El mausoleo no se protege como un edificio más, se protege como se protege una reliquia viva. Cada decisión sobre conservación se toma midiendo el daño posible, y en ese contexto, incluso una grieta pequeña puede convertirse en un problema enorme. Visualice esa tensión, un monumento visitado por millones, y a la vez, una zona a la que casi nadie puede acercarse. Esa clase de secreto no invita solo a la curiosidad, también impone una advertencia. Porque hay lugares que despiertan preguntas, sí, pero también obligan a recordar que la belleza puede romperse con una sola intervención mal pensada. Eso es lo que hace tan particular a esta tumba. No es peligrosa porque ataque a quien entra, es peligrosa porque ella misma puede dañarse si la despiertan sin cuidado. En ese sentido, el riesgo no está en una trampa escondida, está en la estructura, está en la piedra, está en lo que sucede cuando el deseo de saber vence a la prudencia. Y aquí conviene detenerse un momento. Lo que protege al Taj Mahal no es solo su edad, es su condición de patrimonio mundial. Esa etiqueta pesa, convierte cada grieta en una responsabilidad internacional, convierte cada intervención en un acto que debe pensarse 2 veces. Por eso las cámaras selladas siguen cerradas. No por falta de interés, por exceso de peligro. Lo más llamativo es eso. Todos quieren mirar dentro, pero casi nadie quiere ser el primero en tocar. Esa es la frontera real. No entre lo conocido y lo desconocido, sino entre la curiosidad y el daño. Y en esa frontera empieza la siguiente tumba. Porque si el Taj Mahal conserva sus secretos bajo piedra sellada, la siguiente historia lleva esa tensión a un nivel mucho más oscuro. Allí, no hablamos de preservar una sala, hablamos de tocar la habitación final de un rey niño. El nombre que sigue pesa como oro sobre la arena: Tutankamón. Piense en un niño de apenas 9 años sentado en un trono que no le pertenecía por edad, sino por sangre. Esa imagen ya parece irreal, pero fue real. Tutankamón gobernó Egipto durante muy poco tiempo, cerca de 10 años. Murió siendo casi un adolescente, con apenas 18 o 19 años. No dejó un gran imperio reformado, no dejó una cadena de conquistas memorables. Su vida fue breve. Su fama, en cambio, explotó después de muerto. Durante siglos fue un hombre más entre los faraones, uno menor, uno casi perdido. Y sin embargo, hoy sigue siendo famoso por una razón muy concreta. Su tumba estaba llena de tesoros, y sobre ella cayó la sombra de una maldición que todavía despierta murmullos. La historia cambió en 1922 en el Valle de los Reyes, en Egipto. Allí apareció la tumba que casi todos daban por perdida. El hallazgo llevó el sello de un explorador británico llamado Howard Carter, apoyado por Lord Carnarvon. Habían buscado durante años. Habían removido arena, piedra y paciencia, hasta que por fin apareció lo imposible. Y entonces llegó el instante que la gente recuerda como si hubiera ocurrido ayer. Una abertura, un paso hacia adentro, y detrás de esa oscuridad, un mundo intacto. La tumba había permanecido escondida durante más de 3000 años. Mientras otras tumbas del valle habían sido saqueadas hacía muchísimo, esta había quedado casi intacta, cerrada, quieta, enterrada en el tiempo. Imagine esa primera mirada con una lámpara temblando en la mano. Oro, joyas, carros pequeños, sillas, máscaras, figuras guardadas para acompañar al faraón en la otra vida. No eran simples adornos, eran provisiones para el viaje de un rey muerto. Los antiguos creían que el otro mundo necesitaba objetos reales, no recuerdos. Por eso dejaron allí todo lo que pensaron que él podría usar después. El impacto fue inmediato. El mundo entero se volcó sobre esa tumba. Se escribieron libros, se hicieron películas. El nombre de Tutankamón volvió a circular con una fuerza casi salvaje. Un rey olvidado durante milenios se convirtió en una celebridad post-mortem. Pero cuanto más brillaba el hallazgo,
Más oscura se volvía la conversación alrededor de la muerte que vino después, porque poco tiempo tras la apertura empezaron los rumores. Primero fueron susurros, luego titulares. La gente empezó a hablar de una maldición. Lord Carnarvon murió después del hallazgo. Había sufrido la picadura de un mosquito y esa herida se complicó. No fue una escena espectacular, fue peor. Fue lenta, hinchazón, fiebre, debilitamiento y después silencio. Mire bien ese detalle. No fue una espada, no fue un trueno, fue algo pequeño, casi ridículo. Y aún así, bastó para encender la imaginación de todo un planeta. Después de él, otros hombres vinculados a la tumba enfermaron o murieron. La prensa hizo lo suyo. Habló de la maldición de la momia. Y de pronto, una tumba antigua dejó de ser un sitio arqueológico para parecer una puerta maldita. Lo importante aquí no es si el relato era cierto. Lo importante es la imagen que dejó. Un grupo de hombres dentro de una cámara cerrada durante milenios. Aire viciado. Muros que no habían respirado. Y afuera, una nación entera fascinada por la posibilidad de que el muerto siguiera defendiendo su descanso. Más tarde, los científicos ofrecieron una explicación mucho más simple y quizá más inquietante. Una tumba sellada durante tanto tiempo puede albergar moho, bacterias o hongos peligrosos. Al remover ese encierro, se libera algo invisible, algo que entra por la nariz, por la boca, por la piel, algo que no parece un enemigo hasta que ya es tarde. Piense en eso un segundo. No una maldición con rayos y fuego, algo peor para un hombre común, un enemigo que no se ve. La tumba no necesitaba monstruos para ser peligrosa. Le bastaba con haber permanecido cerrada demasiado tiempo. El aire dormido también mata. Y por eso la historia de Tutankamón sigue pesando. Porque mezcló tesoro, muerte y miedo en una misma habitación. Porque convirtió una excavación en una advertencia. Hay lugares antiguos que no solo guardan objetos, guardan condiciones. Guardan esporas, polvo, restos, silencio. Y cuando alguien rompe ese silencio sin preparación, el pasado responde. Así que el verdadero terror de esta tumba no fue una figura envuelta en vendas, fue la posibilidad de que lo enterrado siguiera actuando, décadas después, contra cualquiera que se atreviera a tocarlo. Y si el Taj Mahal nos mostró una tumba que debe permanecer cerrada para no romperse, Tutankamón nos muestra otra clase de riesgo, una que puede esconderse en el aire mismo. Entonces surge una pregunta inevitable, más incómoda que todas las anteriores. Si una tumba tan famosa pudo conservar durante miles de años algo capaz de enfermar a quienes la abrieron, ¿qué podría ocurrir en otro sepulcro sellado, lejos de los focos, lejos de los turistas, lejos de la historia oficial? El nombre de Jonathan Buck quedó atado a una imagen pequeña, casi ridícula, y por eso mismo más inquietante. Nació en 1719 en Haverhill, Massachusetts, y llegó a ser una figura respetada, juez de paz, hombre de leyes, vecino influyente, músico apreciado en la América colonial. Un hombre de orden, un hombre al que se escuchaba, y, sin embargo, su recuerdo terminó pegado a una tumba con una marca imposible de ignorar. La historia que lo persigue nace en los viejos juicios de brujería de Nueva Inglaterra. Según la leyenda, Buck ordenó quemar a una mujer acusada de brujería, y, antes de morir, ella lanzó una sentencia breve y feroz. Habría una señal sobre su sepultura. No una señal cualquiera, su señal. Con el paso de los años, esa frase se convirtió en una sombra que no ha dejado de crecer. Buck murió en 1795. Décadas después, en 1870, levantaron un monumento sobre su enterramiento. Entonces apareció lo extraño. En la piedra surgió una mancha con forma de parte inferior de una pierna femenina, como si una huella hubiera quedado atrapada dentro del mármol. Los vecinos la miraron en silencio. Después vinieron los intentos de borrarla, y ahí empezó el verdadero problema, porque, según cuenta la tradición, la marca desaparecía y volvía a aparecer una y otra vez. La limpiaban, regresaba. La reparaban, regresaba. Cambiaban la piedra, volvía a surgir. Imagine usted ese lugar al anochecer, con el aire quieto y el monumento gris bajo una luz débil.
No hace falta mucho más para entender por qué esa tumba dejó de parecer un simple sepulcro. Se convirtió en un recordatorio, en una advertencia. Algunos lo vieron como castigo, otros como coincidencia. También hubo quienes pensaron en una explicación mucho más terrenal, una rareza de la piedra, un capricho de la humedad, una falla del material que el tiempo volvió famosa. Pero incluso esa explicación no logró apagar el rumor. Porque hay algo en ciertas manchas, en ciertas formas, que se alimenta del miedo humano. Y cuando una comunidad empieza a repetir una historia durante generaciones, la historia termina pegándose al lugar como hollín. Mire la piedra con atención en su mente. No importa si cree o no cree. Lo que importa es esto. La tumba de Bok sobrevivió a la duda, al escepticismo y al paso de los años, y aún así, su fama jamás dependió del tamaño del misterio, dependió de su persistencia, de esa sensación incómoda de que algo sigue ahí, aunque nadie pueda tocarlo. Y aquí es donde la historia cambia de escala. Porque si una pequeña tumba en Massachusetts pudo alimentar tanto temor, entonces imagine lo que ocurre cuando la sepultura pertenece a un emperador que quiso gobernar incluso después de muerto. Ahora la escena se desplaza a China, cerca de Xi'an, donde se alza la tumba de Qin Shi Huang. No es una reliquia menor ni una curiosidad local. Es el descanso prohibido del primer emperador de China. Y su fama no nace de una leyenda suave, sino de un peligro que sigue activo. Qin Shi Huang mandó construir su tumba hace más de 2000 años. Quiso que permaneciera cerrada, quiso que fuera eterna, quiso que nadie entrara. Ese deseo, tan antiguo como brutal, parece haber sido obedecido con una precisión escalofriante. Porque todavía hoy no se puede acceder con seguridad al interior, no porque falte interés, no porque falten medios, sino porque todo en ese lugar parece dispuesto para impedir la entrada. Piense por un momento en la oscuridad de una cámara sellada durante siglos, sin viento, sin sol, sin respiración humana. Dentro de ese encierro, la materia cambia. El aire se vuelve extraño, el suelo envejece sin testigos, y, según los registros antiguos, la tumba contenía ríos y mares de mercurio líquido, no como una metáfora, como una imagen deliberada del poder imperial. Agua falsa para un reino que ya no debía pertenecer a los vivos. Hoy los estudios del terreno que rodea la tumba muestran niveles muy altos de mercurio, y eso hace que la vieja advertencia suene más seria de lo que parecía al principio. El mercurio no se evapora con elegancia, ni desaparece por respeto a la historia. Sigue ahí, se filtra, se acumula, se adhiere a la tierra. Respirarlo puede dañar el cerebro, los riñones y otros órganos. Una exposición fuerte puede ser devastadora. Dicho de otro modo, el lugar no solo está protegido por el tiempo, está contaminado por él. Y eso vuelve todo más siniestro. Porque si la tumba sigue sellada, el veneno sigue encerrado con ella. Como si el emperador hubiese dejado una trampa no solo contra los ladrones, sino contra cualquiera que quisiera desafiar su descanso. Acérquese a esa idea con calma. Una tumba que no solo guarda un cuerpo, sino un peligro que continúa respirando bajo tierra. Además, las viejas crónicas hablan de arcos y mecanismos capaces de disparar flechas contra intrusos. No sabemos cuántos de esos sistemas siguen siendo funcionales. Quizá ninguno, quizá solo quedan restos. Pero el dato importante es otro. El mausoleo fue diseñado para matar la curiosidad, para convertir la entrada en una sentencia. Y eso se siente incluso desde fuera, como si la tierra misma conservara la memoria de la amenaza. Ahora, imagine el interior, no como una sala limpia de museo, sino como un espacio frágil, hundido en la noche. Una piedra que cede, un arco que se desprende, un corredor que se desploma por el mero peso del aire atrapado durante siglos. Ese es otro peligro. Las estructuras antiguas no envejecen en silencio, se resquebrajan, se aflojan, esperan un movimiento equivocado, un paso, un golpe, una corriente de aire. Y luego está el aire mismo, el más invisible de los peligros. Durante tanto tiempo encerrado, puede acumular gases nocivos y condiciones que arruinarían cualquier intento de exploración directa. Abrir una tumba así no sería como abrir una puerta, sería como romper un sello.
y en ese instante, lo que estaba dormido podría salir con violencia. No hace falta ver un fantasma para sentir el peso de ese riesgo. Por eso la tumba de Qin Shi Huang sigue siendo un límite, un lugar que impone respeto, incluso a quienes no creen en maldiciones. Mientras la tumba de Bok conserva la marca de una leyenda, la de Qin Shi Huang conserva algo más frío, la certeza de que el poder antiguo sabía defenderse, con veneno, con trampas, con encierro, con miedo. Y esa es la lección que dejan estas dos sepulturas, tan distintas y al mismo tiempo tan parecidas en su poder sobre la imaginación. Una mancha sobre una piedra en Massachusetts. Un palacio enterrado bajo tierra en China. En una, la historia parece susurrar. En la otra, parece advertir. Pero en ambas hay la misma verdad oscura. Algunas tumbas no fueron hechas para ser abiertas. Queda una imagen y conviene cerrarla ahí. La piedra de Bok bajo una luz mortecina. Y muy lejos, bajo la tierra de Xi'an, una cámara inmóvil donde el mercurio espera en silencio. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si todavía custodiara la puerta.